¿Sabías que solo el 8% de las personas que se proponen un cambio en su vida solamente lo consiguen? Y eso sin tener en cuenta a aquellos que ni siquiera lo intentan porque sienten que será un esfuerzo en vano. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Que es aguantarte todo lo que te ha tocado vivir? Para nada. Si te fijas, todo el mundo siempre está buscando vivir siempre un poco mejor. Y para esto siempre es necesario un cambio, una transformación. El problema es que ni en la escuela, ni en el secundario, ni en las universidades nos enseña cómo lidiar con esto. Como si solo podríamos seguir desde que nacemos un camino plasmado en una línea recta. Pero esa necesidad no desaparece, sino que a medida que vamos creciendo, va creciendo como una bola de nieve agrandándose. Sobre todo tras un fracaso, una situación difícil, ¿no? En la que nos prometemos y ahí, ¡tac!, despertamos. Tenemos que cambiar. Y aparece un camino que me encanta y muchos profesionales están siendo de inspiración a muchas personas, que es el camino de la transformación personal. Bienvenidos a nuestras entrevistas de bienestar. Qué placer conversar hoy con Germán Balante, afamado psicólogo y por sobre todo argentino, ¿no? Especializado a través de varios posgrados en psicoterapia focalizado y por racionalismo. Desde el año 96 viene formándose en programación neurolingüística con los mejores. No con cualquiera, con los mejores. Es coach formado por Rafael Echeverría, que también lo amo, y es especialista en neurociencias y embajador en su ciudad, sede del Instituto Braido. Bienvenido a Chacabuco en Red, Germán. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. La verdad que ni bien tuvimos el primer contacto, resoné con esto. Estoy a favor de inspirar, esta hermosa palabra que recién usabas, de poder tocar almas humanas hacia la transformación personal. Es parte de mi misión, creo, ¿no? Así que nada, gracias y un placer estar acá en el programa con ustedes. No. Por favor, Germán, muchas gracias. Siempre la transformación personal se da porque me doy cuenta, por tomar conciencia. ¿Existe la posibilidad de que haya una transformación sin conciencia? ¿Cómo se da la transformación personal, Germán? Está buena la pregunta, vengo conversando de eso en algunos posts. Estamos muy acostumbrados, imagínate su formación psicoterapéutica, muy acostumbrados a esto, ¿no? De ir tomando conciencia, el momento de insight, la conversación de coaching, donde salgo de la transparencia. Son todas cosas que apuntan a que tiene que haber un darme cuenta para que después me vaya transformando. Y es una forma de transformación personal y está muy bien. Y también existe toda otra transformación personal que tiene que ver con algún movimiento, si querés, más a lo metafórico, algo que no está en mi mente consciente, sino algo que va pasando acá adentro y se llaman transformaciones pascalianas, ¿no? Pascal era quien decía, existen razones que la mente no entiende, ¿no? Entonces hay toda otra forma de transformación personal que se da a partir de un cambio emocional, de algo que trabaja más con el hemisferio derecho, con el procesamiento derecho, si querés. Y ahí es donde entra mucho de la tecnología, de modelos nuevos que trabajan, bueno, no sé si nuevos, pero al lado de otros son más nuevos por lo menos, que trabajan con la metáfora, la parte somática, la activación desde el cuerpo. No es que no vaya a haber conciencia, solo que está la intervención, está la transformación y después me doy cuenta de que hay algo que antes no podía y ahora puedo. Lo que cambia es el orden. En el otro, el clásico, el psicoterapéutico, me doy cuenta de algo y entonces logro transformarme. Acá me transformo y después me doy cuenta. Esa es la diferencia. Perfecto. ¿Y qué condimentos son necesarios para facilitar esa transformación, Germán? Está bueno, lo pregunta. Yo creo que en cualquiera de los casos, el condimento central para mí, digo, puede haber muchísimas respuestas para esto, ¿no? Pero creo que a la posibilidad de que algo nuevo emerja, ¿no? Cuando uno Germán, si me estás escuchando, creo que tenemos problemita ahí con la conexión. Se va y viene. Sí, se va y viene la conexión y una lástima porque estamos todos enchufadísimos con tus palabras. ¿Hasta dónde se escuchó? Estoy por cable de red, así que ¿hasta dónde se escuchó? Esto de que no, tenga... sí.
que tengo una creencia que me permite entablar desde más allá del modelo con el que hago el proceso de acompañamiento, que tiene que ver con saber que estoy ahí sosteniendo un espacio y acompañando, ¿sí? Lo cual implica que el otro ya tiene en sí la nueva versión que viene a dar a luz a este mundo, ¿no? Y yo estoy sosteniendo, acompañando. Entonces creo que eso sí, para todos los modelos de acompañamiento que existen, que sabemos hoy son muchos, creo que eso es condición, tener la creencia, para mí, de que ya está esta nueva versión en el otro y que yo estoy ahí sosteniendo el espacio y haciendo cosas lúcidas, no es que no, para que esa nueva versión emerja, ¿no? Eso me parece que es condición en los modelos. Bien, te escuché hablar de limitantes y sé que te gusta hablar de limitantes en general, ¿no? En este proceso de transformación. Y considero que todo proceso de transformación es integral siempre, ¿no? Global, y requiere de un trabajo completo de nuestra parte. Porque no es fácil, ¿no? Abandonar la escuela de lo ya conocido para ingresar a esa incertidumbre, ¿no? Dejar ir el pasado, ¿no? Eso que nos pesa, y dejar venir lo nuevo. ¿Qué significa que te escuché ahí escribir y hablar que la transformación personal es el pasaje del paradigma del rechazo al paradigma de la aceptación? Bueno, está bueno. Esto era la otra posible respuesta a los condimentos necesarios, sí. Yang decía, ¿no? Aquello a lo que resistes, persiste. ¿Qué quiere decir? Todo aquello con lo que me pongo a luchar y no quiero que emerja en mi vida, y no, yo no soy ese que se enoja, yo no soy ese que está mal por una separación, y estoy ahí como, ¿sí? Negando lo que realmente sí está haciendo. Eso es estar rechazando la experiencia. Y uno puede estar rechazando cosas del pasado, ¿no? Como esto que decía, una separación, puede estar rechazando cosas del futuro y creer que no hay un nuevo futuro mejor para mí, entonces me resigno a emprender un proceso transformacional, o incluso puedo estar rechazando algo en el aquí y ahora y no tengo ganas ni siquiera para levantarme de la cama, ¿sí? O sea, pasado, futuro o el presente, la experiencia de rechazo es una experiencia concreta. Y en cualquiera de estas tres dimensiones temporales, que así me gusta llamarlo a mí, necesito habilitarme a la aceptación, ¿no? La aceptación es esto, es darle la bienvenida a lo que sea que la vida me esté trayendo. Una enfermedad, una separación, volviendo a lo que estaba diciendo, un nuevo proyecto, un nuevo llamado que yo siento en la vida a hacer algo distinto, y la verdad que estoy cómodo donde estoy y no quiero responder ese llamado. Ok, la aceptación es entender que en todas estas dimensiones temporales hay algo que yo necesito hacerle espacio, porque cuanto más me cierro, y sería la experiencia fisiológica de rechazo, más la vida me va a seguir trayendo una y otra vez eso, ¿no? Entonces aceptarlo es la única forma de empezar a poder transformarme. Ni siquiera te digo transformarlo, ¿no? Es transformarme a mí para poder fluir en eso que sí está haciendo. Es un engaño de nuestra mente consciente, de nuestra mente cognitiva, la que dice, no, eso no está pasando, y en el cuerpo sentís un montón de otras cosas, ¿no? Sí, qué importante es decir esto de escuchar el cuerpo. Germán, hace poquito me egresé de coach y me encanta la PNL, y me llama más la atención cuando un profesional, un psicólogo, dice, che, esto es una herramienta que aporta, ¿no? Entonces me gustaría escucharte a vos desde tu experiencia, desde profesional de la salud mental. ¿Qué nos puede aportar la PNL y el coaching? ¿A la vida en general? ¿Al desarrollo personal? Sí, ¿Sería? tal cual, okay. Sí. Yo creo que tanto para la vida personal como en lo profesional, ¿no? Ambas dos tienen como distintas cosas que pueden aportar. Contesto primero lo profesional, que me es más sencillo de contarlo, por lo menos. En lo profesional, a mí el coaching, siempre digo, en lo profesional me refiero a los procesos de acompañamiento, ¿no? Aquellos que nos dedicamos a acompañar a personas en la transformación personal. Ahí el coaching me gusta mucho porque da como un marco global de cómo es una entrevista, de cómo puede ser el proceso, y un montón de cosas que la PNL no tiene. Y la PNL tiene mucha más herramienta para mí, y esto es muy personal, de intervención. Como que la PNL es más la herramienta concreta, el bisturí, ¿sí? Con el que voy a terminar haciendo la profundización de una toma de conciencia, por decirlo de alguna manera. Eso en cuanto al acompañamiento, cada una de las dos. El coaching
creo que tiene mucho más esta parte del desarrollo de competencia, de cómo un proceso, de cómo es una entrevista, y la verdad la PNL no tiene sistematizado eso hoy todavía. En cuanto al desarrollo personal, a mí me gusta mucho y lo hago. La programación neurolingüística tiene como, nosotros llamamos espacios rituales, son espacios de, parece volado, ¿no? Pero son espacios de meditación con uno mismo, de encuentro con uno Tal mismo. cual. Sí. No es más que eso, donde uno se dispone un tiempo a explorar mundo interno, digo yo. Esa es la forma en que a mí me gusta definir la PNL, es una exploración del mundo interno. Entonces, en el desarrollo personal, es decir, en el trabajo con uno mismo, la PNL tiene mucho de esto de pongamos un papelito en el piso, parate acá, estos son tus miedos, conectá con eso. Me parece que tiene mucho de ir en profundidad, ¿sí? A partir de la experiencia emocional, corporal, ¿sí? Eso es lo que para mí aporta la PNL en el desarrollo personal. Mientras que el coaching me parece como un proceso mucho más reflexivo, ¿sí? Distintos tipos de coaching igual, ¿no? Pero es un proceso donde yo me siento a reflexionar más con mi mente cognitiva y me desafío y puedo hacer diseño de cosas y me comprometo y puedo diseñar acciones, conversaciones. Ahí me gusta más el coaching, ¿no? La PNL para mundo interno a mí me fascina. Germán, ¿cómo te animaste? Porque sos consciente, donde desde el lado profesional, ¿no? Siempre está esta disputa entre el psicólogo y el coach. Nosotros lo que hicimos, la formación, sabemos que las incumbencias, sabemos dónde nos podemos meter y dónde debería continuar el camino un profesional o trabajar de forma paralela. Digo, pero vos, siendo profesional, ¿cómo te animaste a meterte en el mundo del coaching de la PNL? Yo hoy lo sé y sé que están triunfando todos los profesionales que de alguna manera se formaron de todo, ¿no? Agarraron esto me sirve, porque hoy es tan integral la mirada que necesitan ustedes, los profesionales que trabajan para acompañar, pero digo, vos hace mucho tiempo que estás en esto, ¿cómo te animaste a meterte ahí? Creo que tuve la suerte, o que tengo la suerte de que de alguna forma la mayoría de las cosas de mi vida, te diría no en todas obviamente, porque tengo mis talones de Aquiles como todo el mundo, la mayoría de las cosas no me importa el que dirán, ¿no? Y seguro que en lo profesional ahí me importa muy poco. Nunca me molestó la mirada externa en este campo, por lo menos. Digo, tengo mis talones de Aquiles porque en algún punto seguro que me pesa, ¿no? Es algo de lo que cuesta a veces salirse. Pero en lo profesional, como yo empecé la carrera de psicólogo ya siendo penelista, porque fui primero penelista, me fue fácil. Yo ya sabía lo que quería, sabía que iba a buscar y la gente estudiaba psicoanálisis al lado mío. Yo decía, buenísimo, linda teoría, leo Freud, leo Lacan, no es que no, me parecen inteligentes, pero me gusta hacer esto. Entonces, tal cual. Creo que tuve esa suerte de no dejarme arrasar por el campo elitista de determinados modelos teóricos en psicoterapia o en psicología. Tal cual. Bien. Una bendición. Se ve muy seguido, y bueno, me ha pasado a mí, y por lo menos en gente que conozco, que hay personas que comienzan un camino de transformación después de que recibieron una noticia trágica, ¿no? Ese golpe en la cara, ese mazazo de la vida, ¿no? Cuando te pega duro, y vos decís, bueno, che, tengo que transformarme porque si no por acá no puedo o me tiro, ¿está? ¿Se necesita del dolor para el cambio? Wow, qué buena pregunta. Yo creo que muchas veces sí, pero no siempre, ¿no? Pero no soy maoísta, ¿no? Esto de que cuanto más dolor haya, mejor va a ser la transformación, porque eso no pasa. Hay veces que hay dolor y el dolor encima se transforma en sufrimiento, ¿no? Me gusta esta diferencia, que cuando no le encuentro sentido al dolor o cuando no logro capitalizar el dolor y me quedo en el rechazo de ese dolor, no, esto ya lo niego, empieza a aparecer el sufrimiento y después del sufrimiento empieza a aparecer el malestar físico, ¿no? El cuerpo avisándote por todos lados, decir, acordate que te dolía, acordate que tenías que cambiar y vos seguís, ¿no? Y entonces viene el sufrimiento, viene el malestar físico, después viene el malestar ya espiritual, si creemos en esto, o sea, se empiezan a ampliar esa área de dolor. Como es lo que no pasa cuando no atendemos el dolor. Yo creo que muchas veces el dolor es consecuencia de un darse cuenta de algo y duele, y creo que lo que efectiviza la transformación es el darse cuenta anterior, y el dolor te viene a decir no te hagas el pavo porque esto está.
Y muchas veces es al revés, hay algo que no está funcionando en tu vida, que no tenés la menor idea, y está el dolor como diciendo, mirá un poco para adentro, ¿no? La mayoría de las veces, lamentablemente, vamos un poco por ahí, ¿no? El dolor nos habilita, ¿sí? Claro. Pero nos habilita por todo lo que lo rodea, no por el dolor en sí. Porque hay otras transformaciones que son a partir de una experiencia emocional correctiva, la llamamos en psicoterapia. Hay muchas cosas que operan sin dolor también, y es lindo darle espacio a eso, porque si no empezamos a creer que me tiene que doler para sanar. Muchos procesos de sanación sí tienen que ver con la herida, con el daño, con la prohibición, ¿no? Que es parte de distintas facetas del dolor, es cierto. Y muchas otras también, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bueno que está esto! Y puedo arrancar sin dolor a hacer un cambio. Pero carencia, prohibición y daño, que son manifestaciones del dolor, habilitan a la transformación personal. Pero, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Porque yo te arranqué, viste, haciendo como una fundamentación que un 8% accede al cambio. ¿Viste? Pensamos que nos llevamos la vida por delante, que está todo bien, pero digo, es muy poca gente que accede. Y bueno, te debe pasar, digo, vos sos director de un instituto, a mí me encanta también fomentar cursos, formaciones de la transformación, digo, pero ¿cómo cuesta entrar? Aceptar que hay que cambiar, que no es una línea recta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Hablábamos en un vivo, nosotros hacemos unos vivos casi todos los domingos y hablábamos del viaje del héroe, ¿no? Esta metáfora para la transformación personal súper linda. El primer paso tiene que ver, o dentro de los primeros pasos, está esto, ¿no? El rechazo del llamado a la aventura. El llamado a la aventura es algo que empezó a doler y te está convocando a hacer un proceso de transformación, ¿no? Y ahí está, y ahí estoy yo quedándome cómodo en mi zona de confort, como todo está tan divulgado, y rechazo ese llamado. Y va a venir alguien a mostrármelo de nuevo con más dolor o sin dolor, pero el llamado va a seguir estando, ¿no? Sí, cuesta embarcarse, porque cuesta salir de la certeza, de la zona de comodidad, de lo seguro. ¿Viste? No es para cualquiera el viaje heroico. Sí, aprovechando la metáfora, ¿no? Tal cual. Sí, me encantó y lo pude ver eso, y está muy buena esa metáfora. Germán, necesito que nos ayude, y a todos los que están del otro lado mirando esta entrevista. Muchos comentaron, ¿no?, que para empezar un reto, más en este momento tan excepcional de pandemia, gente que tuvo que cerrar negocios, gente que tuvo que dedicarse a otro emprendimiento, ¿no? Que surgió el miedo, ¿no? Y surgió el miedo a perder el trabajo, a ver cómo seguimos. Y entiendo, por eso, claro, a la muerte, y entiendo muy poquito que el cerebro primitivo siempre manda estas señales de alerta en relación a lo que es el miedo. Pero te escuché por ahí, picarón, te escuché decir que debemos convertir ese miedo en nuestra razón, en nuestro propósito, para pasar a la acción. Porque cada vez que nosotros hacemos del miedo nos apañamos en ese miedo, nos debilitamos, nos hacemos pequeños. ¿Cómo comprender el miedo? ¿Cómo convertirlo en nuestro aliado, el miedo? No, bueno. Primero, ¿qué es el miedo, no? El miedo es la percepción que no tengo los recursos suficientes para afrontar lo que viene. Es eso, ¿no? El miedo es una visualización de uno mismo, de que no llego con lo que se me viene adelante. Si yo confiara en los recursos que tengo, no me aparecería el miedo. Entonces, ahí como que se habilitan diferentes formas de trabajarlo al miedo. Por un lado, más ligado al coaching, ¿cuál es esa versión que sí tendrías que estar encarnando hoy para poder ir más allá de lo que se avecina? Entonces ahí tenés como toda una forma de trabajar el miedo, es decir, usarlo como apalancador de un desarrollo transformacional a nivel del ser, ¿sí? Por otro lado, más desde el lado de la PNL, para nosotros el miedo, ¿no?, es una experiencia interna gatillada por algo externo, por decir, si acá hay miedo es porque afuera está lo que llamamos lo asustador, por decirlo de alguna forma. Y eso nunca no es una proyección nuestra, o sea, eso que me asusta de afuera, una proyección de mi mundo interno puesto afuera. Es parte de mi sombra puesto afuera que necesito reapropiarme. Ahí es donde yo digo que la PNL me gusta. El coaching iría por el lado del diseño, de quién tendría que ser, y es más, si querés, teleológico, en el sentido de que hay una causa puesta adelante, quién tendría que ser para atravesar esa situación. La PNL se va a ir más a explorar
esa sombra que está puesta ahí enfrente, que la empoderé y me atemoriza y es parte de mí proyectada. Y hay como lindos juegos, ¿no? De cómo ir a recuperar ese miedo, de ese poder entregado al aterrador. Y ahí es Sí, donde me empodero, porque yo recupero eso, cuanto más haya puesto afuera como aterrador, más voy a recuperar después, ¿no? Está buena la pregunta porque me habilita mostrar esta diferencia. El miedo es consejero en cualquiera de los casos, decir, ok, es la versión tuya que todavía no está preparado para el futuro, trabajemos sobre vos para ver quién tenés que ser, ¿sí? Explorando el miedo como haría la PNL, diseñando futuro como haría el coaching. En cualquiera de los dos casos, el miedo se transforma en un consejero, ¿no? A partir de indagar qué es lo que me viene a enseñar en la vida, ¿no? Que es como la preguntita que nos gusta trabajar generalmente. Gata, me gusta eso de gran consejero y qué verdad, y espero que podamos estar atentos para poderlo tomar como consejero. Considero que la gran pelea de la vida no es contra el mundo, vieron que nos enojamos con el mundo, la culpa siempre la tiene el otro, sino es contra uno mismo. Queremos saber, Germán, ¿qué opinás vos de esa voz interna que constantemente nos está diciendo, tipo pájaro carpintero, no lo vamos a conseguir, no somos suficientes, que no valemos nada, que no vamos a poder, que vamos a tener que cerrar el negocio, cómo vamos a llegar a fin de mes? ¿Qué opinas de esa voz interna? Está bueno. A ver, primero no me gusta pensarlo como lucha, ¿no? O sea, pero te entiendo la metáfora. No me gusta la metáfora bélica porque si yo estuviera en lucha conmigo mismo, parecería una parte, ¿no? Cuando uno está en lucha, parece el otro como algo a ser aniquilado. No me gustaría aniquilar ninguna parte interna mía. Pero Bien, eso es como penelístico puro, ¿viste? Nunca destruimos las cosas, porque nunca nos peleamos porque estoy en el otro paradigma, en el del rechazo. ¿Cómo integro esa parte que sí, es siempre con uno? Es verdad que siempre el paradigma de la integración tiene que ver con uno. Hay una parte, una dimensión interna mía que ahí me hace ruido y cómo lo trabajo, cómo hago para volverlo consejero, así como hablamos de volver consejero al miedo. sí. Los diálogos internos para mí tienen una cuestión muy importante que tiene, todo en la vida, ¿no? Que tiene un correlato químico inmediato, ¿no? Veía estos días, o daba estos días una clase de corporalidad y todo eso, y cómo el cambio de una fisiología como es esta, que es la fisiología del logro de poder, cambia absolutamente tu química corporal en 2 minutos, ¿no? Pero yo me pregunto cuántos minutos por día estamos en esos estados, no en esos estados, perdón, en esos diálogos internos boicoteadores. Te aseguro que mucho más que 2 minutos, o por lo menos a mí me pasa. Sí, 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 sí. Eso determina una química corporal terrible, ¿no? Más, ¿no? Como mucho cortisol en el cuerpo que nos lleva a disfuncionar, que nos lleva a ser poco creativos. ¿Qué quiere decir poco creativo? Que empiezo a no tener herramienta para la transformación, que no encuentro cómo salir de la situación en la que estoy. Yo creo que el tema del diálogo interno, en PNL tenemos un principio que se llama nombrar apropiadamente, y es cómo nombrar, porque el diálogo interno boicoteador, entre comillas boicoteador, también nos viene a avisar de que es como el dolor, es como el miedo, también nos viene a avisar de que hay algo que está empezando a necesitar ser sanado. Entonces, ¿cómo puedo encontrar eso mismo que hasta ahora digo, no, yo no voy a poder rendir esa materia? ¿Cómo puedo cambiar ese diálogo interno para que me potencie y no para que me detenga? ¿Qué es no voy a poder rendir una materia? Es que tengo que prepararme más. Ok, en vez de decir, tengo miedo de ir a rendir, es decir, empiezo a darme cuenta que necesito prepararme más. La experiencia es la misma, la nombro distinta. Entonces, el gran desafío para mí con los diálogos internos es lo que llamamos cambiar de nombre, es usarlo para nombrar lo mismo, pero de una forma que me conecte con recursos. No es fácil, no es un trabajo de meditación, de detectarlos primero los diálogos internos, de después ponerlos, ¿sí? Un nuevo nombre, es complejo. Bien. Germán, bueno, se nos pasó volando el tiempo, te agradezco. Tiraste mucha data, mucha información. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar, leerte, escuchar? Porque vos hablaste de los vivos de los domingos, pero sos director de un instituto muy hermoso allí en tu ciudad. Sé que tenés una formación en PNL que podría ser totalmente transformador para toda la audiencia. Contanos un poquito de vos, dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir, dónde podemos estudiar con vos.
Gracias por la pregunta. A ver, en redes sociales estoy como SIC Germán Balante, ¿sí? O Dasein Instituto. El instituto al que estás haciendo referencia es Dasein Instituto. Ahí, para los que quieran invertir en esto, de verdad, acaba de empezar hace 2 días una formación Practitioner en PNL, que es el primer nivel en programación neurolingüística, y también acaba de salir hace poquitos días un curso gratuito. O sea que hay para los dos de coaching. O sea, los que quieran Bien. invertir en formación, acabamos de empezar, todavía están a tiempo de sumarse. Los que quieran conocer un poco más del mundo del coaching, estamos alargando un desafío que se llama 5 claves del coaching. También en la bio de Germán Balante o de Dasein Instituto, ahí encuentran los accesos. Así que esos son las redes sociales de Germán Balante o Dasein Instituto. En Instagram, en Facebook y en las URL está todo con el mismo Te tag. encontramos, y es verdad que te encontramos, tenés mucho material. A modo de cierre, Germán, y para toda la audiencia que está en vivo por Chacabuco en Red, ¿algún mensaje tuyo, Germán, para este momento tan especial, tan excepcional, para ponerlo de forma positiva, que estamos atravesando? ¿Cuál sería el mensaje de Germán para este momento de Argentina? Resuena esto que traíamos recién, ¿no? Como uno de los condimentos necesarios en todo proceso transformacional. Darle la bienvenida, ¿no? Estos últimos días, no sé qué pasó, pero recibí varios mensajes, perdí a 2 seres queridos, me quedé sin trabajo. Un poco la apertura que vos habías hecho, ¿no? Hay como mucho miedo de eso y es un miedo justificado porque está pasando, ¿no? Es que no. Entonces, abrirse a lo que sí está haciendo hoy y aceptar esto y no negar lo que sí está pasando, que sería una forma de rechazarlo, y conectar, ¿no? Conectar con el mundo interno de uno para empoderarse, para estar más saludable, para estar más fuerte, para, ¿sí?, no caer en ninguna de todos estos lugares que son desestabilizadores de la experiencia. Me refiero al miedo, al diálogo interno destructivo, todo lo que estuvimos hablando. Nada, abrirse a lo que sí está haciendo hoy. Aceptación, básicamente. Aceptación. Germán, un enorme placer. Gracias por tu amabilidad, por tu generosidad desde el primer momento en responder el mensaje. Eso habla mucho de vos, Germán. Muchas gracias. Germán Balante en Chacabuco en Red. Buena vida, Germán. Gracias, Dani. Buena vida para todos.